Nueva Ley de Telecomunicaciones. ¿Regulación o censura? Por Cristina Zárate. La Ley de Telecomunicaciones propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada permitió que las viejas figuras de la oposición se posicionaran nuevamente en medios de comunicación. La actitud de la derecha demuestra bien por qué es necesario colocar límites a las plataformas y medios de comunicación, justo en esta nueva era, donde lo que abunda es la información, la cual no siempre resulta ser verdadera. Y es que aun cuando figuras como Lili Téllez, Alito Moreno, Marco Cortés y Ricardo Anaya acusaban al gobierno de Claudia Sheinbaum de realizar una intentona de censura en medios de comunicación, sus premisas se basan en más mentiras, desinformación y falta de memoria. Uno de los discursos más sonados fue el del senador plurinominal Ricardo Anaya, quien se quejó amargamente de que la nueva ley de telecomunicaciones se había subido a las 10 de la noche y que Morena esperaba aprobarla en fast track al día siguiente. Anaya, de memoria corta y discursos largos y a modo, buscaba posicionarse para sustituir a la figura de Xóchitl Gálvez. Y olvida aquel 31 de marzo del 2006, cuando a la medianoche se presentó en el Senado la propuesta mejor conocida como la Ley Televisa, que favorecía al duopolio Televisa y TV Azteca. Dicha ley se aprobó en tan solo 7 minutos, gracias a los acuerdos políticos que favorecieron directamente a Felipe Calderón, entonces candidato a la presidencia de la República, y 6 años más tarde permitieron que una televisora llevara a la presidencia a la figura de Enrique Peña Nieto en 2012. Los políticos que hicieron posible que esta ley se aprobara rápido y sin cambiarle ni una sola coma, todavía en el sexenio de Vicente Fox, fueron Josefina Vázquez Mota, quien era la entonces coordinadora de campaña del candidato a la presidencia Felipe Calderón, el senador Diego Fernández de Ceballos y Enrique Jackson, el líder del Senado. Lo anterior fue resultado de una serie de negociaciones entre dichas figuras y directivos de las televisoras, entre quienes brilló Bernardo Gómez como el principal operador, que ordenaba y disponía y esperaba que desde el Poder Legislativo se ejecutaran sus órdenes sin más. Así lo hizo el Partido Acción Nacional en complicidad con el PRI, en aquella sesión en el Senado de marzo del 2006, que Ricardo Anaya omite recordar en su discurso. Hoy, con respecto a la nueva ley de telecomunicaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar dispuesta a dialogar y a que la oposición proponga puntos y acuerdos. Si bien es cierto que durante su campaña prometió que iba a realizar cambios en el campo de la comunicación, los anuncios antinacionalistas de Donald Trump, que inundaron la televisión mexicana abierta, apresuraron la necesidad de regular que no exista una campaña de odio en contra de los migrantes en plena TV abierta, misma que aún es vista por gran parte de la población. Si bien la nueva ley de telecomunicaciones abordaba los derechos de las audiencias, es importante que se agreguen artículos referentes a los derechos de las mujeres y a la protección de las infancias, mismas que continúan a expensas de los anuncios publicitarios y programas faltos de ética, de respeto y bajo contenido intelectual, cargados de violencia, malas palabras e insinuaciones, con discursos machistas y poco inclusivos. Como era de esperarse, las televisoras fueron las primeras en poner el grito en el cielo. No es para menos. Se juegan negocios por más de $200 millones, justo cuando el próximo año se realizará la 23ª edición de la Copa Mundial de Fútbol en México, Estados Unidos y Canadá. No solo eso, también esperan contar con el mismo poder que tienen hasta la fecha para atacar a la 4T a través del golpe blando, ya presente durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde privó la desinformación, la creación de falsas noticias y narrativas por parte de los medios de comunicación, que difundieron campañas de desinformación en 2020, por ejemplo, cuando un lector de noticias pedía no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell,
justo en un momento en el que era de vital importancia atender a las autoridades sanitarias, que optaron por hacer conciencia a la población para cuidar su salud. Mientras tanto, continúa la guerra de intereses por parte de la oposición, a la que seguramente se unirá el duopolio televisivo, que sacó ventaja en 2006 gracias a los acuerdos que hizo en el pasado y que continúan vigentes. No en balde, resurgieron figuras como Ricardo Anaya, la nueva esperanza de la derecha, sin importar su oscuro pasado, quien buscó conocer a México y deseaba gobernarlo en 2018, justo hasta después de las elecciones, y se le ocurrió dar un recorrido por el país, que fue cortado abruptamente cuando salió por la denuncia que presentó el PRI ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción, entre los que se encuentra el escándalo de Odebrecht y propiedades del hoy senador, que no quedan claras cómo fue que obtuvo. Es parte de la narrativa que figuras como Anaya buscan ocultar a modo en estos momentos. Tampoco hay que olvidar las declaraciones de Alito Moreno, que de acuerdo con filtraciones de audios presentados por la gobernadora Laida Sansores, se escucha decir al perpetuo líder del PRI que a los reporteros había que matarlos de hambre y no a balazos. En otro nivel quedan las declaraciones de la senadora plurinominal Lili Téllez, quien le aseguró al reportero Gerardo Zedillo que la nueva ley de telecomunicaciones estaba redactada de tal forma que no era comprensible ni para los reporteros que cubren la fuente, y que su equipo legal le pasaría copia de la ley y le indicaría los artículos que mencionó Téllez y que fue incapaz de nombrar durante su conferencia de prensa, la más larga hasta el momento. Cabe recordar también que en 2006 la senadora Lili Téllez trabajaba en TV Azteca. Y es que la nueva ley de telecomunicaciones demuestra que más allá de la supuesta censura que acusa la oposición, continúa una negación por regular el contenido falso en medios de comunicación, que olvidaron que el primer derecho universal de la población es el derecho a la verdad, a información veraz y oportuna, y no lo que actualmente priva en el duopolio televisivo. Muchas gracias por escuchar.